Hola Datamakers, el día de hoy vamos a hablar acerca del semi-join y el anti-join. En el video anterior hablamos acerca del left join y el right join, que nos permitía traer información de una tabla a otra tabla. El día de hoy vamos a hablar acerca del semi-join y el anti-join, que nos permite revisar si hay coincidencias o no coincidencias entre dos tablas. Vamos con la explicación. Supongamos que tenemos dos tablas. Al aplicar un semi-join, lo que vamos a encontrar es la intersección entre ambas tablas. Y de este modo tendríamos la tabla 1, pero solo para los elementos que se encuentren en la tabla 2. La sintaxis del semi-join es muy similar a la del left join. Tenemos como primer argumento la tabla 1, como segundo argumento la tabla 2 y en el tercer argumento el by, donde identificaremos cuál es la columna de cruce o la columna de identificación. Recuerden que también podemos usar la versión con el pipe, colocando la tabla 1 antes del pipe y solamente colocando la tabla 2 y la columna de identificación dentro de la función semi-join. Supongamos que tenemos dos tablas, la primera tabla con identificación y cantidad y la segunda tabla con identificación y precio. Al hacer el semi-join lo que sería revisar todos los elementos de la tabla 1 en la tabla 2. De este modo, si revisamos el elemento A, este se encuentra en ambas tablas, igual que el elemento C. Sin embargo, el elemento B y el elemento D de las dos tablas no coinciden. Por tanto, el resultado sería la tabla 1 solamente con los elementos A y C. Para profundizar un poco más, vamos al código. Para iniciar, vamos a cargar como siempre nuestra librería Tidyverse y vamos a definir dos tablas que traje de ejemplo, ventas y productos. La tabla ventas tiene la siguiente información, el ID producto y la cantidad de venta. Y la tabla productos tiene el ID producto, el costo y el precio de venta. Al aplicar el semi-join, lo que vamos a hacer es colocar a la izquierda la tabla ventas y a la derecha la tabla productos. Y vamos a cruzar utilizando la columna ID producto, que es la que se encuentra en ambas tablas. Al ejecutar la función, ¿qué encontramos? Encontramos que nos trajo la tabla de ventas, pero solamente con los registros correspondientes a A, B y D. Dado que estos registros coinciden en ambas tablas, podemos observar que los datos de C y de G fueron omitidos del resultado, porque estos no se encuentran en la tabla de productos. Ahora vamos a hablar sobre el anti-join. El anti-join cumple la función inversa. Lo que haría sería revisar de la tabla 1 qué elementos no se encuentran en la tabla 2 y nos devolvería estos elementos como resultados. Vamos a la explicación. De manera análoga tendríamos dos tablas. Al aplicar el anti-join, lo que nos devolvería sería los valores de la tabla 1 que no se encuentran en la tabla 2. La sintaxis es exactamente igual a la del left join y a la del semi-join. La única diferencia es que cambia el nombre de la función. Podemos utilizar la versión normal o la versión usando el pipe. Volviendo al ejemplo, si tenemos las mismas tablas, lo que se revisaría sería exactamente lo contrario. ¿Qué elementos de la tabla 1 no se encuentran en la tabla 2? De este modo, si vamos registro por registro, encontraríamos que el registro A se encuentra en la tabla 2, por tanto no lo devolvería. Lo mismo pasaría con el registro C. Sin embargo, el registro D no se encuentra en la tabla 2. Por tanto, al aplicar el anti-join nos devolvería la tabla 1 solamente con el elemento D. Para profundizar un poco más, volvamos al código. Al aplicar el anti-join, utilizando exactamente la misma sintaxis, solamente cambiando el nombre de la función, obtendríamos lo siguiente. La tabla de ventas con los elementos o los registros de C y de G. ¿Por qué? Porque estos registros no se encuentran dentro de la tabla de productos. Noten que acá no está ni C ni G. Por tanto, estos fue los que nos devolvió de nuestra tabla inicial que tenía A, B, C, D y G. Al igual que con el left join podemos tener más de una columna de identificación y para esto aplicaríamos exactamente la misma metodología. Sería en el argumento by definir un vector que tenga el nombre de las columnas de identificación o de cruce. Para esto definimos dos tablas, ventas 2 y productos 2, que son ventas que adicionalmente al producto también incluyen el periodo como variable de identificación. Podemos ver en ambas tablas que esto es así. Al aplicar el semi-join entre ventas 2 y productos 2, utilizando como argumento de cruce un vector con ID producto y periodo, vamos a encontrar lo siguiente. Que el elemento A para el 2020, el elemento B para el 2020 y así sucesivamente se encuentran en la tabla de productos 2.
En cambio, si aplicamos el anti-join, encontramos que no hay ningún resultado. Eso quiere decir que todos los elementos que están en ventas se encuentran en producto. El semi-join y el anti-join son funciones muy potentes cuando queremos encontrar completitud o incompletitud entre dos tablas. Coloquemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla que tiene los estudiantes matriculados en el periodo 1 y otra tabla donde tenemos los estudiantes matriculados en el periodo 2. Utilizando el semi-join podríamos revisar qué estudiantes del periodo 1 siguieron matriculados en el periodo 2. Esto nos podría decir que estudiantes continuaron estudiando. Sin embargo, si aplicamos el anti-join, estaríamos revisando qué estudiantes que estaban en el periodo 1 ya no se encuentran matriculados en el periodo 2, estableciendo así los estudiantes que desertaron. Las posibilidades son infinitas dependiendo de cuál es el problema que tenemos que analizar. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que el contenido de este video haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, Datamakers.